Buenas tardes. Somos el grupo 12 de la Comisión Recursantes del curso de verano de la Cátedra Mecánica de Fluidos. El equipo está compuesto por Candela Coralo, Marina Hover, Renzo Paredes, Fernando Santa Cruz y quien les habla, Brenda Olivera. El tema que nos fue asignado es toberas de medidas. A lo largo de la presentación vamos a desarrollar inicialmente qué es una tobera, el principio físico y funcionamiento y las características y aplicaciones, para luego centrarnos en toberas de medidas. A continuación, mi compañera Candela va a comenzar con la presentación. Una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido en energía cinética. Cuando el fluido comienza su recorrido a lo largo de la tobera, la velocidad aumenta mientras que la presión y temperatura disminuyen. Esto sucede por el principio físico de la conservación de la energía. El comportamiento del fluido durante el recorrido es explicado por el principio de Bernoulli, el cual aplica este teorema. Como resultado, se considera que la energía permanece constante. Esto se refleja en la siguiente ecuación. Existen distintos tipos de medidores de presión diferencial, como por ejemplo, las placas de orificio o diafragma, tubos de Pitot, toberas de cono macizo y toberas de presión. A continuación, mi compañero Renzo desarrollará con profundidad cada uno de los ítems mencionados. Placas de orificio o diafragma. Las placas de diafragma consisten en placas perforadas e instaladas en la tubería, que provocan una obstrucción y generan como resultado pérdidas de carga, las cuales se miden por comparación en la parte anterior y posterior de la placa. El cambio de área que se genera al colocar este medidor provoca un estrangulamiento de la sección, lo que da lugar a variaciones de presión. Estas placas se utilizan en tuberías que permiten una gran pérdida de energía, aprovechando el efecto Venturi que describe la disminución de presión a medida que aumenta la velocidad. Tubo de Pitot. Consiste en un tubo con la entrada orientada en contra del sentido de la corriente del fluido. El tubo de Pitot mide directamente la velocidad del flujo en el punto en donde se toma el valor de la presión estática y del estancamiento. Es decir, se produce una transformación de energía cinética en energía de presión debido al estancamiento del fluido que entra en el tubo cerrado. Toberas de cono macizo. Se emplean en ciertas aplicaciones de lavado para enfriar, airear agua y para fines en que resulte propicia la distribución especial más que uniforme. Estas toberas poseen un chorro axial que choca contra el líquido en rotación que se encuentra en el orificio. Y por último, las toberas de presión. Son aquellas en las que el líquido está a presión y se divide por su inherente estabilidad y su choque con la atmósfera. Son dispositivos sencillos, pequeños, poco costosos y consumen por lo general menos potencias que otros tipos. Ahora mi compañera Marina va a hablar sobre las características y las aplicaciones de las toberas. Centrémonos ahora en las toberas con el sistema de medición de presión. Destacamos las características más importantes, entre las cuales se encuentra la medición óptima del caudal de líquido de gases y vapor, siendo la solución idónea para esta última, ya que tiene una exactitud con una tolerancia de 0,1. Además, este sistema tiene una pérdida mínima de presión en la gama de medidores de presión diferencial. Cabe destacar que la tobera permite caudales muy superiores y se utilizan tuberías de diámetro de mayor a 30 centímetros. Entre las numerosas aplicaciones que tienen las toberas, las ingenierías, son las turbinas de gas y de vapor, hasta los sistemas de propulsión de aviones, naves espaciales y sopladores industriales de viento y de fuego. En la diapositiva resaltamos algunas de las aplicaciones más importantes: generación de energía, extracción y refinería de petróleo, procesamiento y distribución de agua, procesamiento y transmisión de gas, industria química y petroquímica. Hecho ya la explicación general de las toberas, mi compañero Fernando se enfocará a las toberas de medida.
La tobera de medida entre bridas en una tubería constituye un procedimiento muy utilizado para medir caudales. Estos son superiores a los que permite el diafragma, del orden del 60%. Se utilizan en el caso de tuberías con diámetros mayores a 30 centímetros. Por lo que se ve en el esquema, una tobera de medida no es más que un venturi al que le falta la parte divergente. Es por tanto más económica que un venturi, pero tiene más pérdidas y es más cara en su funcionamiento. Debido a la contracción pareja y gradual, existe una pérdida muy pequeña a grandes valores de Reynolds. En este video representativo veremos el funcionamiento del caudalímetro por presión diferencial. Consta de una restricción integrada al tubo de medición, en este caso una placa de orificio. Como podemos apreciar en la imagen, en las paredes de la tubería hay dos orificios, ubicados antes y después de la placa de orificio. Dos tubos por separados conectan los orificios con el sensor de presión diferencial. A través de dos cámaras separadas por un diafragma es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es la misma. A medida que el fluido comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente, debido a la reducción de área transversal. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir. En consecuencia, se detectan diferentes valores de presión en las cámaras del sensor. Una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto de caudal másico y volumétrico a través de la tubería. Cuanto mayor sea la velocidad del fluido y la resultante caída de presión a través de la placa de orificio, mayor es la presión diferencial medida. En numerosas aplicaciones industriales, la platina de orificio es una tecnología apropiada para la medición del flujo. Sin embargo, hay disponibles otros diseños para ciertas tareas de medición. Para minimizar los efectos no deseados, tales como la pérdida excesiva de presión o la abrasión de los componentes debido a los sólidos transportados por el fluido, esta restricción nos muestra que una restricción abrupta genera una mayor turbulencia en el fluido. Las toberas con la entrada redondeada claramente reducen la turbulencia y así crean una menor pérdida de presión. Las toberas son particularmente adecuadas para velocidades de flujo mayores o para fluidos con partículas sólidas abrasivas. La reducción de la turbulencia es aún mayor con las toberas Venturi. Y finalmente, con tubos Venturi, donde la restricción es creada por un estrangulamiento cónico largo en la pared de la tubería. Todos estos diseños pueden ser suministrados con diferentes diámetros de reducción, así que la pérdida de presión y la diferencia de presión generada puede ser optimizada por las condiciones del proceso. Para finalizar, podemos concluir que las toberas son dispositivos que permiten distribuir de manera uniforme un fluido en una zona determinada. Son aplicables a diversos fluidos y fáciles de comprender gracias a su sencillez. A pesar de que el rango de medición y precisión sea menor que los medidores modernos, son menos costosas que estos y efectivas para sus fines prácticos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que puede acumularse basura en su interior. Como hemos visto, dada la versatilidad de sus aplicaciones, resulta de gran utilidad en numerosos campos de la industria.